Es su primera vez aquí en Santa Cruz y en Bolivia, pero estoy seguro que no va a ser la última. Muy personal, va a conversar con Almudena Grandes, escritora española. Almudena, gracias por aceptar. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Hasta ahora tu impresión de Bolivia? Hasta ahora mi impresión de Bolivia es inmejorable. Yo tenía muchas ganas de venir porque conozco muchos países de Latinoamérica y Bolivia me faltaba. Y bueno, soy consciente de que cuando llegue la paz veré otro país, porque eso me lo ha dicho todo el mundo y eso ya me ha pasado en otros lugares de Latinoamérica. Bueno, pero, y en España, ¿no? Que y en España también, sí, en todas partes, ¿no? Pero Santa Cruz me ha parecido una ciudad interesante, intensa, súper acogedora y con una feria del libro apoteósica. No me esperaba yo que la feria del libro de Santa Cruz fuera tan potente, ¿no? Y no, muy interesante todo, el desarrollo de la ciudad, cómo ha crecido, todo, me ha parecido muy bien. Y la movida cultural. Y la movida cultural, claro. ¿No? A ver, hablemos un poquito de las edades de Lulú, tu primera obra, pero también Premio Sonrisa Vertical y demás. Es una ruptura, digamos, con lo que venía a ser la moralidad un poquito de la dictadura. Sí, ese fue un poco el sentido. Las edades de Lulú es una novela que está muy vinculada a un momento histórico, a una generación que es la mía. Tú fíjate que yo, claro, nací en el año 60, cuando Franco murió tenía 15 años, pero a los niños españoles de mi edad nos educaron para vivir en un país que cuando nos hicimos adultos ya no existía. Nuestra experiencia es muy rara, ¿no? Pero teníamos una cosa muy, muy clara, que eso tiene mucho que ver con la movida, con el espíritu de la movida y con todo eso, y era que nosotros no nos podíamos parecer a nuestros padres, ¿no? En España durante 40 años la Iglesia Católica y el Estado fueron la misma cosa. El pecado y el delito eran la misma cosa, todos los pecados eran delitos, pero la principal amenaza que pendía sobre el destino de los ciudadanos eran los pecados, no los delitos. Para nosotros era fundamental romper con eso, ¿no? Y fuimos una generación que se excedió mucho. Un poco la ley de nuestra juventud fue esa, vivir el exceso sin sentirnos culpables después. Eso tiene mucho que ver con la historia de Lulú, ¿no? Eso sería un lema no solo de esta novela, sino de todos aquellos años. Y las edades de Lulú, a pesar de que en otros países se ha leído de otra manera y a pesar de que ahora sigue teniendo lectores que la leerán en otra clave, pero cuando apareció fue una novela muy política en el sentido de que era un acto, una especie de declaración de principios, o por lo menos los lectores de mi edad lo vivieron así, como una educación sentimental de su generación, como una especie de declaración de principios de ruptura con el pasado, ¿no? Una manera de empezar algo nuevo. Y bueno, yo creo que esa ha sido la suerte de la novela, que no solamente se leyó como una novela erótica, buena o mala, sino que se leyó como algo más. Al final, los libros que tienen mucha suerte siempre la tienen porque tienen algo más, ¿no?, de lo que se ve. Es verdad. Ahora, el amante de Rimbaud decía que lo más profundo en el ser humano es la piel. Sí, desde luego. La piel es solo una metáfora para expresar las otras rupturas. Sí, y además, digamos que la sexualidad en sí misma fue una conquista de mi generación, o sea, parece una tontería contado así, pero España durante 40 años fue un país asexuado, donde no es que los españoles no tuvieran sexualidad, pero eso era una cosa que estaba totalmente armarizada, como dicen ahora los gays. España entera estaba metida en un armario, y claro que la sexualidad no solo es una dimensión fundamental de los seres humanos, sino que es una fuente de conocimiento sobre uno mismo, una realidad profundamente ideológica que tiene mucho que ver con la manera de concebir la realidad. El sexo es mucho más serio de lo que la gente se cree a veces. No, pero además es la sexualidad de la mujer, sí, que en sí misma ya es otra ruptura, ya no es objeto. Claro, porque la mujer en la literatura erótica tradicionalmente había sido una literatura clandestina para consumo masculino, ¿no? Yeah. Entonces la mujer en la literatura erótica siempre era un objeto del deseo masculino, sumiso un y objeto pasivo. del sexo del hombre, sí, sumiso, pasivo y sobre todo nunca autónomo, siempre vinculado al deseo masculino. En las edades de Lulú, y no solo en las edades de Lulú, o sea, en todas las novelas eróticas escritas por mujeres en los 70, en los 80, la mujer se convierte en un sujeto, ¿no? El sujeto de su propio destino, y es capaz de elaborar su propia sexualidad. En las edades de Lulú, uno de los temas de la novela es, bueno, pues la protagonista elabora sus propias perversiones, ¿no?, al margen de, digamos, de las tradicionales, que son todas masculinas. Por eso es una novela que tiene una
carga ideológica considerable y no se parece nada a lo que ahora se entiende por literatura erótica. A mí me preguntan mucho ahora por Las 50 sombras de Grey, y que es una novela erótica teóricamente tan dura pero tan tranquilizadora y que no inquieta nada a sus lectoras, y yo pienso, bueno, que Lulú a las lectoras de Grey las pondría muy nerviosas en la página 2, porque es todo lo contrario, es una novela muy inquietante y que anda un poco sobre arenas movedizas. Esa era la intención. ¿Y Malena es nombre de tango? Malena es un nombre de tango, fue mi tercera novela. Yo durante un tiempo dije que mis novelas importantes eran las impares. Ya. Que a mí me había ido mejor con las novelas impares que con las pares, porque es verdad que Las edades de Lulú, bueno, pues fue el principio de todo y es una novela que me regaló la vida que yo quería vivir, la que me permitió ser escritora, pero Malena tuvo la virtud de destruirme como escritora erótica. Me colocaron otra etiqueta, ¿no? Dijeron que era una escritora femenina, lo cual en el caso de Malena es justo, porque en Malena es un hombre de tango, el tema principal es el conflicto de la protagonista con la feminidad, las difíciles relaciones con la feminidad de la protagonista, ¿no? Malena es una chica que piensa, una niña que piensa que ser niña es mucho más difícil que ser niño y que ella no es suficientemente sutil, delicada, habilidosa, cuidadosa como para ser niña, y por eso le pide a la Virgen que le convierta en niño de pequeña. Eso tiene mucho que ver con mi propia experiencia. Malena es el libro más autobiográfico que yo he escrito, pero es una novela que tiene más cosas también. Digamos que en Malena debuto en la memoria, ¿no? Que es un tema que luego se convertiría en el tema central de mi carrera literaria. En Malena ya hay una importancia de la memoria, la historia del abuelo, el peso de las raíces, en la historia de España lo que pasó en la guerra, cómo la guerra cambia la historia de esa familia. Y Malena también es una reflexión provocada en mí por mi propia familia, ¿no? Porque, bueno, yo vengo de una familia como la de Malena, evidentemente no conté la historia de mi familia porque no estoy loca y quiero mucho a mis hermanos. ¿Y quieres que te sigan dirigiendo la palabra? Queriendo, y quiero que nos queremos todos, pero vengo de una familia parecida, en el sentido de que ha habido como una sucesión de ovejas negras que han ido por el margen y luego estaba la corriente principal que iba por el camino central. Bueno, es una saga familiar escrita desde el margen, desde los márgenes, ¿no? Por eso le puse Malena su nombre de tango, porque tango en España sugiere algo oscuro, algo nocturno, algo marginal, no despectivo, Sí, positivo, pero un lado así, ¿no? Pero nacido en los arrabales. Eso es, arrabalero, sí. ¿No? Muy bien. Ahora vamos a volver sobre el tema de la guerra en otro sector, sí, seguro. porque es una constante también que aparece fuerte en tu novela. ¿Atlas de Geografía Humana es par o impar? Atlas de Geografía Humana es par. Ah, bueno, pero no le fue mal. No, le fue muy bien. Wow. Atlas de Geografía Humana también es una novela que también tiene un componente autobiográfico, pero más generacional, más repartido, ¿no? Claro, en Atlas de Geografía Humana, aunque el verdadero cambio llega a los seres difíciles, pero ya empecé yo a reflexionar un poco sobre la transición y sobre lo que había llevado, lo que había implicado la transición. Es la historia de 4 mujeres de mi edad que cuando están a punto de cumplir 40 años se dan cuenta de que, bueno, ellas formaban parte de esa generación de españoles que nos lo íbamos a comer todo porque éramos los que no teníamos complejos, los que hablábamos idiomas, los primeros que viajábamos, los de la democracia y la movida, y tú sabes, ¿no? En los 90, que los españoles éramos los más guapos y los más elegantes y los más geniales del mundo. Y estas mujeres, en los últimos años del siglo XX, al final de aquella década prodigiosa, miran hacia atrás y se dan cuenta que en realidad no se han comido nada, ¿no? Y empiezan a pensar qué ha pasado en su país y en su vida, ¿no? Y bueno, es una novela que tiene que ver con lo que fue mi vida, porque yo trabajé durante muchos años en una gran editorial, y también es un primer tour de force literario, porque hay 4 mujeres que escriben en primera persona, ¿no? Cada una cuenta su historia en primera persona. Claro, y mantener 4 voces y diferenciar. Sí, voy a No, toser. tranquila, así son las charlas. Ya. Decía mantener 4 voces y diferenciarlas y evitar Fue que muy se... difícil. Claro. Sí, al principio quería hacerlo más, ¿eh? Cuando yo me planteé escribir la novela, pensaba diferenciarlas mucho más. Pero me di cuenta de que si me pasaba
no iba a poder contar porque estaba tan pendiente del preciosismo, de que esta no hable con oraciones de relativo, de que esta hable con oraciones de relativo, de que yo misma me anulaba, o sea, que perdí el impulso de contar. Entonces, es verdad que son 4 voces, pero al final se parecen más de lo que a mí me habría gustado, pero me permitieron mantener ese impulso. Varias de tus obras han sido llevadas al cine. En general, la gente que le gusta leer dice que el cine empobrece. Creo que solo El paciente inglés, la película, supera a la novela. El nombre de la rosa también. El nombre de la rosa también le gustó a Eco. Eco dijo que le gustó más que la mucho. novela, ¿Sí? sí. Sí, bueno, entre gustos y pero, pero de las tuyas, ¿cuáles te gustaron y cuáles no? Pues mira, a mí me parece injusto hablar de cine y literatura, me parece más justo hablar de películas y novelas. ¿Ya? Porque claro, no todo es igual. A mí me han hecho 6 películas, de las cuales 2 me gustan, que son Alta Desgrafía Humana, y una película que se titula, aunque tú no lo sepas, que está basada en un cuento de modelos de mujer, que se llama El vocabulario de los balcones. A mí esas 2 me gustan. Hay 3 películas que no me gustan, pero me parece que están bien, que son justas, que es, en el sentido que cuando yo vendo los derechos de una historia, lo que estoy cediendo es la oportunidad de que esa historia la cuente otra persona, de que la cuente otra vez. Digamos que de alguna forma yo comparto un punto de partida, pero el desarrollo, el director va a contarlo de otra manera, ¿no? Entonces me parece que está bien, que es legítimo, y hay 3 películas que no me gustan tanto, pero que me parece que están bien. Y luego hay una que no me gustó nada, que es Castillos de cartón, que me pareció una traición a la novela, ¿no? Esa no me gustó. Sí, porque el Castillos de cartón es una novela en la que vuelve un poco al mundo de Lulú, vuelve un poco a los 80, vuelve al exceso, y bueno, es una historia de amor entre 3 estudiantes de Bellas Artes. No es un triángulo, es un trío. Es una historia aparentemente muy perversa, pero en el fondo muy inocente, porque son muy jóvenes, porque los 3 quieren ser artistas, porque todo está mal compensado entre ellos, ¿no? El que tiene más genio como artista no es un buen amante, el que es buen amante no. Bueno, es como muy complicada, y la película se convirtió en una película sobre la culpa, y yo no había escrito una novela sobre la culpa y no quería que ninguno fuera culpable. Yo había contado la historia de un trío verdadero, y luego en la película resultó que uno de los chicos era homosexual y estaba enamorado del otro. Eso me enfadó muchísimo, porque una cosa es recontar, digamos, libremente la historia, y otra cosa es tergiversarla e inventarte cosas que no hay, y pervertirla de alguna manera. Ahora, ¿cuán lejos y cuán cerca estaremos de España? Que tus libros han llegado, todos, pero el cine no. Aquí solo hemos visto Las edades de Lulú, y bueno, por cable. Ya, porque yo creo que el cine español no puede competir con Hollywood, y entonces el cine español lo vemos solo en España, pero yo creo que en el mercado exterior no tenemos la fuerza suficiente, salvo películas especiales que tengan mucho éxito, ¿no? Yo creo que el cine español no tiene la fuerza suficiente como para llegar hasta aquí, ¿no? Tiene que ser Almodóvar, digamos. Claro, tienen que ser películas especiales que tengan muchísimo éxito. Pues a lo mejor 8 apellidos vascos llegó, ¿no? No llegó. Ah, ni eso. Bueno, pues películas especiales que tengan mucho éxito. Y Las edades de Lulú lo fue, y las otras no, pero bueno, eso tiene que ver con el cine español, que además está muy poco apoyado desde el Estado, y es casi heroico hacer cine en español. No, sobre todo su difusión. Sí, sí. Bueno, algunas han llegado, pero por la vía de la piratería. Ah, bueno, claro, ese es otro tema, sí. Muy bien. Vamos a hacer un corte y Muy seguimos bien. charlando. Fenomenal. Estamos con Almudena Grandes, que es una extraordinaria narradora española. A ver, Almudena, haremos un saltito, haremos un paréntesis a la Almudena opinadora, periodista, bien, ¿no? lo que tú digas. Mercado de Barceló, por ejemplo. Yo que soy periodista admiro en ti tu capacidad de construir casi relatos Claro. de lo que haces, de un trabajo basado en la no ficción.
Claro, yo en realidad no me considero periodista, me considero columnista. Ya. Que es distinto. Yo creo que los periodistas sois los que informáis. Y bueno, yo lo que hago es mirar la realidad desde un ángulo oblicuo, aportar una mirada distinta. En el caso de los artículos del semanal de Mercado de Barceló, que es el libro que tienes ahí, la historia fue más complicada, porque mi primera colaboración con El País fueron estos artículos. Y claro, en los suplementos semanales se cierra la edición muy pronto. A mí me dijeron, tienes que mandar un artículo, y me di cuenta de que lo mandaba 20 días antes de que saliera. Con lo cual la actualidad estaba descartada, porque las noticias no aguantan 20 días, ¿no? Claro. Se me quedaba viejo todo. Y estaba yo un poco desorientada y no sabía qué hacer. Y mi director, mi jefe de entonces, el director del suplemento, que se llama Alex Martí de Roch y que es buen amigo mío, me dijo, pues mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Búscate una especie de etiqueta. Delimita los artículos, búscate una especie de lema común, una cosa que te permita escribir sobre un tema, y así a lo mejor. Y claro, yo vivo enfrente de un mercado. Ya. Y yo lo tenía enfrente, y yo pensé, bueno, pues, de un mercado que es el mercado de Barceló. Y dije, bueno, pues el mercado, estupendo, porque un mercado es como un microcosmos. Un mercado sirve para hablar de todo lo que pasa más allá. Y a él le pareció muy bien, Mercado de Barceló fue el título de la página, muy bien. Pero como me gustaba mucho el tema y como me gustaba mucho escribir sobre el mercado y tal, yo me fui como entusiasmando, y en vez de escribir artículos de actualidad, pues fui escribiendo casi relatos, ¿no? O sea, no es que no mirara la actualidad, porque siempre hablaba de cosas que pasaban en mi barrio, que pasaban en mi calle, pero cada vez los fui convirtiendo más en literatura y menos en un artículo periodístico. Y yo pensaba que en algún momento me iban a llamar y me iban a decir, oye, se acabó, que ya te has pasado y tal. Como nunca me llamaron, porque yo era la única que hacía esto en el periódico, pues bueno, seguí y me quedé en una especie de territorio intermedio. Lo bueno de estos artículos de semanal es que me permiten ir y venir. O sea, a veces yo uso mi página del semanal para recomendar un libro o una película, o para opinar sobre algún tema que me preocupe, y el siguiente artículo es un cuentecito, y luego voy y vengo, y eso me funcionó muy bien. Luego, cuando empecé a escribir columnas de contraportada, ya se acabó la fiesta, ¿no? Porque ya aquello eran 1450 caracteres y era un corsé para mí, claro. Y al final, pues, también conseguí salir airosa gracias a la literatura. La literatura a mí es lo que me ha salvado la vida siempre, ¿no? Porque descubrí que para escribir piezas tan cortas como una columna de contraportada, lo mejor era estructurarlas como una historia. Aunque el lector no lo perciba, mientras las escribía yo pensaba, bueno, planteamiento, nudo y desenlace. Y gracias a esa estructura narrativa, pues me acostumbré, y estoy muy contenta de mi trabajo como columnista, la verdad. ¿No? Y tus lectores aún más, te lo puedo asegurar. Ahora, claro, es claramente no ficción. Claro, decir, totalmente, claro. Tiene que ver con la realidad, pero usas todas las herramientas, claro, de la ficción. Por supuesto. He encontrado aquí un párrafo que me ha encantado, una figura en realidad. La ciudad de septiembre tiene gesto de amante despechada. Sí, ¿no? Claro. Claro. Se acaban las vacaciones, se acaba el verano. Sí, sí, claro. Pero el símil, sí, es de literatura. Totalmente, es que yo soy escritora, no soy periodista, ¿no? Entonces, no me puedo desprender de... Mi mirada es siempre literaria. Yo creo que al final, pues eso es una cosa que los escritores podemos aportar a los textos que se publican en los periódicos, ¿no? Hay cosas que a lo mejor no podemos hacer, pero en cambio hay otras que podemos aportar. Entonces, sí, yo soy escritora, y la literatura, como hemos dicho siempre, nunca es el qué, siempre es el cómo, ¿no? Lo importante es cómo se cuentan las historias, cómo se cuentan las cosas, y ese cómo mío siempre es literario. Ahora, claro, el periodismo te exige rigor. Es decir, tienes que entregar la columna a tal hora y tal día, que la literatura no te exige. No, si te inspiraste o te emborrachaste, no sé,
puedes pasar ese día, pero en cambio el periodismo No, es así, tienes tiene toda la deadline. razón. Tienes toda la razón. Y además, cuando yo estoy escribiendo una novela, mi reacción con los artículos es completamente distinta a cuando no estoy escribiendo. Cuando no estoy escribiendo me encanta escribir columnas. Porque como me da la oportunidad de sentarme delante del ordenador y escribir. Y me lo paso bien y vuelvo a dedicar una mañana a escribir y todo muy bien. Pero cuando estoy escribiendo novela, a veces es como una maldición, a veces, ¿eh? Claro. A veces no, porque tengo muy claro la columna que voy a escribir y porque estoy en un momento de la novela plácido. Pero hay momentos en los que realmente lo último que querría yo hacer en el mundo es escribir una columna y me toca. Y entonces en ese caso lo que hago siempre es aplicar esa especie de refrán español que nos enseñaban a los niños, de primero la obligación y luego la devoción. Entonces lo primero que hago en el día es la columna para quitármela de encima y para no tener que escribir pensando en me está esperando la columna, y luego ya me pongo con la novela. ¿Te ha pasado alguna vez que estás frente a la computadora en blanco? ¿Escribes en computadora o Sí, escribes algo? sí. Ok, que estás ante la computadora en blanco y dices, ¿y ahora qué hago? Sí, a mí me ha pasado, y yo creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Me ha pasado más con las columnas que con las novelas, porque claro, con una novela, como me da tanto miedo que me pase eso, realmente mi forma de escribir previene todos esos bloqueos, porque yo trabajo las novelas primero en un cuaderno. Ya. Y entonces, bueno, tomo notas y tal, y cuando tengo una estructura completamente cerrada, entonces me pongo a escribir. Pero con las columnas me pasa mucho, ¿no? Y empezar y decir, esto no es, esto no es, esto no es, y me voy a dar una vuelta y me voy a beber agua y tal. Y al final, ¿sabes lo que...? Al final, cuando me pasan esas cosas horribles, digo, bueno, voy a volver a un tema que ya haya tratado, porque seguro que esta vez puedo hacerlo de otra manera, pero además porque antes que escribir una cosa horrible o antes que escribir una tontería, prefiero hacer una segunda edición de algo que a mí me parezca bien. Está bien, tomaré tu ejemplo. Ahora, tienes una enorme capacidad de descripción, como si dibujaras con palabras el escenario, las personas, las personalidades. Me ha llamado mucho la atención. Yo creo que eso viene de mi pasión por el 19. Yo soy una lectora contumaz de la literatura del 19. Creo que el 19 fue el gran siglo de la novela. Los maestros de la novela son los novelistas del 19. Además, novela por entregas, en folletines, claro, seccionada. Claro. Y ellos tenían la ambición maravillosa y magnífica de construir mundos completos, ¿no? Yo a veces digo que cuando pienso en Galdós, o pienso en Balzac, o pienso en Tolstoy, yo lo que veo es como una meseta, una llanura africana infinita, y un hombrecito así, mirando hacia adelante, a lo sumo algún árbol, a lo sumo alguna manada de elefantes, ¿no? Porque eran inocentes y eran salvajes, y habitaban un mundo virgen y aspiraban a crear mundos completos. Y en cambio ahora, si pienso en mí misma, me veo igual de pequeñita, pero en una autopista de Los Ángeles, California, con 17 semáforos y carriles y sobre todo señales de prohibido girar a la izquierda, prohibido girar a la derecha, ¿no? Yo admiro mucho a los escritores del 19 y creo que, aunque yo nací a mediados del siglo XX y escribo en el 21, pero yo aspiro a su ambición. Y yo creo que esa pasión por las descripciones me viene de lo que disfruto leyendo las descripciones de los autores del 19. Muy bien. Volvamos al tema de la guerra. Que hemos conocido la Guerra Civil Española a través de su literatura, desde Hemingway, Por quien doblan las campanas, los poemas de Miguel Hernández, esa su canción del esposo soldado es extraordinaria, Carpentier, La consagración de la primavera. Sí. Pero tú has hecho una serie, estás haciendo una serie sí. que se llama precisamente Episodios de una guerra interminable. Sí. Yo no pretendo tanto contar la guerra en esta serie como contar la posguerra. Que es casi la continuación de la guerra, por eso es interminable. Tal cual, por eso es interminable. Porque, fíjate, hay una obra de teatro espléndida de Fernando Fernán Gómez que se llama Las bicicletas son para el verano. Sí, hermoso. Que el final de esa obra yo creo que es revelador y que es un resumen magnífico de lo que pasó en España. Al principio de la obra el niño, un joven se quiere comprar una bicicleta y su padre le dice no, ahora no, y entonces el niño dice las bicicletas son para el verano. Entonces llega la guerra y no le puede comprar la bicicleta. Cuando termina la guerra
el hijo le dice, bueno, pero ahora me vas a comprar una bicicleta porque ahora ha llegado la paz. Y el padre le dice, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Lo que pasó en España fue exactamente eso. Después de la guerra no llegó la paz. Después de la guerra llegó la victoria, que fue como otra guerra, yo diría que para muchos españoles mucho más dura y mucho más penosa que la guerra. Y yo pretendo contar 25 años de la posguerra española, los primeros 25 años de la dictadura de Franco, desde la perspectiva de los que resistieron, de los españoles que no se rindieron, que dijeron que no. Desde cualquier perspectiva, ¿no? O sea, que hay novelas que hablan de la resistencia armada, Las tres bodas de Manolita habla de la resistencia política, de la militancia cívica, la cuarta novela de la serie, que aparecerá en septiembre, habla de resistencia diplomática, es casi una historia de espías. Los resistentes antifranquistas que estuvieron luchando 37 años contra la dictadura, 37 años, que se dice pronto, ¿eh? Sí, claro. Un día detrás de otro, una semana detrás de otro, un mes detrás de otro, no han tenido lugar en el relato de la transición, ¿no? Yo creo que mi país tiene una deuda de gratitud enorme con ellos y a mí me gustaría, yo a lo que aspiro es a contar lo que pasó y me siento muy privilegiada por hacerlo, me siento una escritora muy afortunada porque esta perspectiva me permite saciar varios impulsos a la vez. En primer lugar, contar una historia que no se ha contado, que eso es como la ambición de cualquier narrador, ¿no? Claro, yo cuando empecé a investigar sobre la guerra y la dictadura me di cuenta que los españoles vivimos encima de una mina de oro, o sea, de un filón de héroes, de villanos, de traiciones, de heroicidades, que ni siquiera nosotros conocemos, que no se ha contado esa historia. Entonces, por un lado, me permite contar una historia que nunca se ha contado, que es un gran impulso, un gran premio, pero también me da la oportunidad de satisfacer un impulso moral, que es presentarle al lector contemporáneo español que no sabe nada de esto, mi novela y decirle, mira, aunque tú no lo sepas, aquí vivió este y esta y esto, hicieron esto y esto, y lo hicieron por ti, ¿no? Para que tú vivas en una democracia, para que tú ahora tengas libertades y para que tengas derechos, e incluso ya te digo, viviendo en un país democrático que nunca se ha molestado en agradecerle a esa gente su esfuerzo, estas novelas me dan la ocasión de darles las gracias yo, ¿no? O sea, que realmente es una gran empresa, son muchas novelas y tal, pero yo lo vivo como un privilegio y como una suerte. Otra vez, tus lectores también, ¿no? Ah, muy bien. A ver, Inés y la alegría es la historia de un drama. El maquis, la guerrilla, diríamos, en América Latina, los partisanos, del sur de Francia son casi todos republicanos, o una gran parte, y derrotan a los nazis. Y los nazis no se querían rendir ante ellos, esperaban que lleguen los norteamericanos. Los franceses o los americanos, que pero les gustaban, llegado el momento de la rendición, esa guerrilla tiene armas y dice, ya, crucemos los Pirineos, nos vamos de vuelta porque tenemos el armamento para derrotar a Franco, y la fuerza y la estructura. Y la fe en que los aliados les iban a ayudar. Y sobre todo a Stalin. Claro. Y ambos, bueno, los aliados tenían sus propios intereses, pero Stalin no mueve un dedo. Nada, Stalin no mueve un dedo, los aliados tampoco. Esta es una historia real, ¿tú sabes? Sí, sí, claro. La historia de la invasión de Arán. Y yo lo leí en un libro de historia, sobre el exilio francés y sobre... Y yo cuando llegué al momento en el que el historiador decía, hasta la invasión de Arán del 19 de octubre del 44, 4.000 hombres armados tomaron un valle de los Pirineos, yo en ese momento tuve taquicardia, o sea, tuve una especie de taquicardia y dije, bueno, ¿cómo es posible que no se sepa esto? Claro, es que España es un país muy raro. Es que hay países que esconder un conejo es fácil, pero es que en España han logrado esconder mamuts, o sea, una invasión militar, 4.000 hombres que cruzan los Pirineos y que invaden un valle de los Pirineos y lo mantienen en su poder durante 9 días. Cuando Hitler todavía resiste en Berlín, cuando Francia está recién liberada, eso era un peligro enorme para Franco. Ellos no eran tontos ni eran locos, sabían lo que hacían, era una operación muy bien planificada y esa historia se desconoce porque todos los enemigos, todos los factores que eran enemigos entre sí,
se pusieron de acuerdo para ocultarlo, ¿no? Franco, los aliados, la Unión Soviética, a nadie le interesó, el Partido Comunista de España, la dirección de Moscú, a nadie le interesó que se supiera esto. Entonces, yo pensé, es tremendo, porque esto lo tengo que contar, pero lo tengo que contar desde el punto de vista de los que vinieron, lo tengo que contar desde el punto de vista de los de abajo, de los que tenían la fe inconmensurable de que después de hacer una guerra mundial, después de haber derrotado a los nazis, en vez de quedarse tranquilos en su casa, que se lo habían ganado, no tuvieron mejor idea que decir, bueno, pues ahora vamos a seguir luchando en España, ¿no? Y bueno, pues a mí me emocionó muchísimo la historia de la invasión de Arán. Ahora, que los nazis, que la derecha, que Franco lo oculten, que los aliados capitalistas lo oculten, pero que el Partido Comunista, cuyos militantes estaban luchando, enfrentándose y peleando, lo oculte. Porque la invasión de Arán fue la expresión también de una lucha del poder dentro del PC, ¿no? Claro. Fue una iniciativa de un hombre admirable, un gran, para mí, un líder espléndido, Jesús Monzón, que era un dirigente de segunda, que se quedó en Francia porque todos los importantes se fueron a Rusia. El que se quedó él allí porque él era como de segunda, pero era un hombre tremendamente inteligente, muy carismático, muy valiente, muy arriesgado, y entonces él montó la operación de Arán, y Dolores Ibárruri en Moscú lo que pensó es, lo que quiere es moverme la silla a mí, lo cual en parte también era verdad, o sea que Monzón quería derrocar al franquismo y también quería hacerse con el poder en el partido. Entonces, para la dirección de Moscú fue una amenaza, y ocultarlo fue una manera como de decir, bueno, Monzón era un traidor, esto fue una locura, no hay que hacerle caso, pero no es verdad, no fue verdad. Por eso es una historia tan fascinante, la invasión de Arán es fascinante. Y a ella llegamos gracias a ti. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, enseguida vamos a hablar de las páginas de la pasionaria en esa novela. Muy bien. Volvemos en este último sector con Almudena Grandes, aunque podría quedarme a charlar toda la noche. Almudena, a ver, siempre hemos conocido a la pasionaria, ¿no? La dirigente del Partido Comunista, histórica, casada con un obrero, en fin. Teníamos otra visión hasta que leímos 2 páginas tuyas en las que la describen como mujer, como amante, como una mujer que rejuvenece porque tiene un amante mucho más joven, y entonces adquiere otra dimensión la militante porque se convierte en mujer, cualquier mujer. Se humaniza, sí, a mí esa es otra historia que me encanta y tiene mucho que ver. Al final hay un momento en el libro en el que yo aviso que la historia inmortal hace cosas raras cuando se cruza con la pasión de los cuerpos mortales, porque al final los pequeños personajes, pequeños o grandes, pero las pasiones, los sentimientos, las ambiciones de las personas acaban desencadenando desarrollos que parecen imprevisibles, ¿no? De hecho, cuando Jesús Monzón puede planificar la invasión de Arán, puede planificarlo porque Dolores Ibárruri ha convencido a Stalin de que saque de una cárcel francesa a su novio que está enfermo, ¿no? A su amante, Paco Antón, ¿no? Es otra historia que me fascinó. O sea, Dolores Ibárruri, que es como la Virgen María del comunismo internacional, una figura icónica, purísima, que parecería como que es asexuada, como las vírgenes y las santas, pura pasión, ¿no? De ahí su nombre, ¿no? Sí, pero solo pasión de darse a los demás, la madre, entrega revolucionaria, la esposa de todos los comunistas del mundo, la madre de todos los comunistas del mundo. Realmente era una mujer y en la guerra se enamoró de un camarada más joven, muy guapo, un hombre muy guapo, que se llamaba Paco Antón, y vivió, pagó un precio alto por eso, ¿no? Porque, bueno, hacía falta ser valiente, para hacer todo lo que hizo Dolores Ibárruri, hacía falta ser muy valiente, para llegar a dirigente del Partido Comunista de España, para llegar a la cabeza del Partido Comunista de España, para tener una relación con un hombre más joven que ella. Entonces ella se enfrentó, por un lado, al machismo del partido, al machismo del Partido Comunista Español,
una mezcla de machismo y estrechez moral, porque los comunistas eran como muy estrechos, y luego además, mientras estaba enfrentando a Franco, mientras enfrentaba a sus enemigos internos, pero a mí siempre me conmovió mucho desde que me enteré esa imagen, y sobre todo el momento, que es fabuloso, en el que la pasionaria le pide audiencia a Stalin, y ni corta ni perezosa se va al Kremlin a hablar con Stalin y a pedirle el favor, ¿no? Yo, cuando pienso eso, los nervios y el miedo de esa mujer avanzando por el Kremlin para decir, hazme un favor, porque quiero mucho a un hombre que está muy enfermo y necesito sacarlo de Francia y traerlo aquí. Y no es mi esposo. Y no es mi esposo, ¿no? Su esposo, que era un hombre insignificante, que no vivía con ella desde hacía mucho tiempo y que emigró a Rusia con ella, pero fíjate, los dirigentes del partido les obligaron a ir en el mismo avión, aunque hacía años que no vivían juntos, por guardar las apariencias, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa historia de Pasionaria. Yo creo que la favorece mucho, fíjate. Muy bien. Vamos al lector de Julio Verne, Sí. la segunda parte. Todos hemos sido, la gran mayoría de los que se han quedado hasta ahora viendo este programa han sido lectores de Julio Verne, sí, sí. Pero este es el caso de un niño, hijo de un guardia civil, hijo de un represor, Sí. que vive en el cuartel además. Y Claro, tiene, los guardias civiles vivían con sus familias en los cuarteles. y escucha los gritos de los torturados y al mismo tiempo se refugia en la literatura. Sí, sí, la historia de Nino yo la elaboré gracias a la historia de un amigo mío verdadero, ¿no? Un catedrático de psicología de la Universidad de Granada, de 60 y pocos años, que un día en un viaje me empezó a contar su vida en la casa cuartel de un pueblo de Jaén, que fue Santa de Martos. En parte la novela es un homenaje a mi amigo Cristino, mantuve su pueblo y tal. Y él lo que me contó era que una vez oyó a su padre decir que estaba muy preocupado por él porque de pequeño era muy bajito y que si seguía siendo muy bajito no iba a entrar en el cuerpo, no iba a poder ser guardia civil, y que se le había ocurrido que le iba a poner a escribir a máquina. Y efectivamente Cristino me contó que cuando volvía a casa de la escuela, mientras sus amigos estaban jugando al fútbol, él se tenía que sentar en una silla con un tomo de la enciclopedia Espasa debajo para poder llegar a las teclas, y que los pies no le llegaban al suelo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la imagen de los pies de Cristino, o sea, yo me imaginaba a ese niño tan pequeño con los pies en el aire en esa zona, en esa sala sombría de la casa cuartel. Yo creo que me convenció de que tenía que escribir esta novela. Entonces Nino, efectivamente, que es el protagonista del libro, es un niño que está partido en dos. Está partido en dos porque por un lado él quiere a su padre, sabe que su padre es un buen hombre, aunque haga cosas que no están bien, pero por otro lado él admira a los guerrilleros que están en el monte, ¿no? Porque él se da cuenta de que son los únicos que son libres para decidir sobre su vida, ¿no? Uh-huh. El lector de Julio Verne cuenta un momento durísimo de la posguerra española, lo que los historiadores de la guerrilla llaman el trienio del terror. Entre el 47 y el 49, cuando el franquismo comprendió que en el monte no iba a derrotar nunca a la guerrilla, comprendió que lo que tenía que hacer era aplicar el terror al llano, a la población del llano, ¿no? Claro, drenar el río. Claro, para acabar con la gente que les alimentaba, que les daba de comer. Entonces, eso se hizo en unas campañas de una brutalidad tremenda. Y Cristino me contaba lo de que se oían los gritos de los detenidos, porque además en los pueblos donde había mucha sierra y donde había guerrilla, la Guardia Civil había ido metiendo cada vez a más hombres y habían ido estrechando las habitaciones, y los tabiques eran muy finitos y se oía todo, ¿no? Y bueno, gran parte de la novela está basada en hechos reales, ¿no? En el relato de un hombre que recuerda cómo cuando era un niño los hermanos mayores en casa consolaban a los pequeños que oían los gritos y les decían que era una película, que es una historia muy terrible. Uh-huh. Que termina con una literatura y una vivencia además, claro, de Nino, claro, que lo lleva hacia elegir la revolución. Claro, pero lo que pasa es que a Nino los libros le salvan la vida, ¿no? Claro. Los libros le salvan la vida. Él descubre que la señora que ha contratado a su padre para darle clases de mecanografía tiene una pequeñita biblioteca donde están los libros de Julio Verne y otros libros. Y es una biblioteca pequeñita, pero él se emociona porque dice que nunca ha visto tantos libros juntos en su vida. Y cuando empieza a leer novelas de aventuras,
pues esas novelas le reconfortan porque le demuestran que no siempre los rebeldes son los malos, que los rebeldes pueden ser los buenos, que su idea de lo que es justo e injusto, de lo que es bueno y malo, no es una traición, sino que ha habido alguien que antes ha pensado o que ha sentido lo mismo, ¿no? Y así las novelas de Verne se convierten en un salvavidas, por un lado, y también en un puente para leer otros libros, ¿no? Para seguir leyendo siempre y apreciar el valor de la literatura. Bueno, yo creo que a todos los lectores hemos sentido alguna vez que la literatura nos ha salvado la vida. No, indudablemente. Y a Nino se la salva en sentido literal. Le ayuda a aceptarse, a convivir con sus conflictos, ¿no? Lo salva de la locura. Ahora, ya en las 3 bodas de Manolita, la historia de una chica que tiene que casarse por primera vez para aprender a manejar el mimeógrafo. Yo que he pasado días enteros alrededor de un mimeógrafo porque imprimía el periódico de mi partido, pero días así, entraba y 24 horas después salía con las bolsas, ¿no? Entiendo casi simbólicamente ese mimeógrafo y ese deseo de la resistencia a aprender de lo que sus mayores que están presos o en el exilio han dejado inconcluso, pero seguir resistiendo, ¿no? Sí, claro. Las 3 bodas de Manolita cuenta, como tú muy bien has contado, la historia de una chica que se casa de mentira. Son unas bodas de mentira que en realidad son una prueba de corrupción del capellán de la cárcel. Esta es una historia real. El capellán de la cárcel de Porlier, que era la cárcel de hombres más grande de Madrid, cobraba una millonada a cambio de dejar que entrara una mujer 1 hora a ver a un preso, y eso lo llamaban bodas, ¿no? Pero sin embargo, Las 3 bodas de Manolita es una novela de la cárcel donde lo más importante no es lo que pasa dentro de la cárcel, sino lo que pasa afuera, en la cola de las mujeres que aguardan turno para ver a sus presos, para llevarles comida. Manolita, que es una chica muy joven, que tiene 14 años, que después de la guerra tiene muy mala suerte porque se ha quedado sola, su padre en una cárcel, su madrastra en otra, ella con unos niños pequeños que son sus hermanos a los que tiene que sacar adelante. Ella la primera vez que llega a la cola de la cárcel por un lado se avergüenza, ¿no? Es casi una niña. Claro, es una niña. Y ella piensa que lo que va a encontrar allí son mujeres destrozadas, hundidas, viudas precoces. Pero lo que encuentra en la cola es otra cosa. Ella se da cuenta de que las mujeres que aguardan turno en la puerta de la cárcel están como enteras y están alegres y parece que salen de paseo y se hacen amigas, se cuentan historias, se intercambian recetas. Lo que a ella al principio le parece una frivolidad, aprende enseguida que es un gesto de resistencia, ¿no? Porque la felicidad es una manera de resistir. Eso es lo que le enseñan a Manolita las mujeres de Porlier. Y que estar allí como están es una forma de decir: con nosotras no vais a poder, ¿no? Entonces ella habla mucho de cómo la cola de la cárcel de Porlier le cambia la vida y le forja el carácter, y se define a sí misma como una novia de Porlier, de esas que pueden con todo, ¿no? Porque es lo que le enseña esa experiencia, ¿no? Es una novela que cuenta cómo se articuló la resistencia contra la dictadura, que empezó en condiciones tan precarias, que empezó en las cárceles. Claro. Que era donde estaban los que tenían, como tú dices, conocimiento y formación política. Todos ellos estaban en la cárcel. O en el exilio. O en el exilio. Ahora, la felicidad es una forma de resistencia en dictadura y en democracia. Sí, siempre. La felicidad es una manera de resistir. Almudena, muchas gracias, me ha encantado. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por todo y por leerme también. Ha sido un enorme placer. Bueno, ha sido un enorme placer leerte, Bueno, y te seguiremos bueno. leyendo. Ya vengo esperando a septiembre. Bueno, Ya vengo muy bien, esperando. muy bien, pues ya hablaremos. Gracias. Hasta el próximo sábado.